Ya se lo adelantábamos, estábamos ya en el estudio junto a Alonso Barros, abogado de la Fundación Desierto de Atacama. Varios temas que conversar. Alonso, muchas gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero. Muchas gracias a ustedes, buenos días a todos. A ver, primero para conocer el trabajo que hace la Fundación y también lo que es el tema que vamos a estar conversando en los próximos minutos, la relevancia que tiene no solamente para la industria, sino para el país, de cómo pensar un proyecto minero, pero siempre poniendo por delante lo que pasa con su comunidad. Bueno, la Fundación acaba de ser merecedora de un premio nacional de conservación por su labor en el sector de la región de Antofagasta conocido como los geoglifos de Chucchuc, que es una antigua, lugar de paso de tránsito caravanero entre Calama y Quillagua, que contiene una enorme concentración de geoglifos, más de 500, que reflejan un periodo de actividad cultural casi por más de 1000 años, digamos, y que están en un distrito minero, que es muy cercano a las actividades de Codelco y de Chuquicamata, lo que plantea evidentemente una serie de desafíos desde el punto de vista de la conservación, lo que ha venido desarrollando la Fundación Desierto de Atacama en unión con las comunidades indígenas aymara de Quillagua y la comunidad atacameña de Chunchuri, sumado a una asociación que se llama Ayllu Sin Fronteras, todas ellas recibiendo el premio de conservación, porque es un proyecto que partió desde abajo, desde el terreno, desde cómo implementar medidas concretas para ir conservando y poniendo en valor estos recursos del valor de patrimoniales de valor universal. Ahora, te quiero llevar a eso, con el reconocimiento que tiene el trabajo de la Fundación. ¿Cómo se tiene que llevar a cabo ese trabajo de campo, ese trabajo de conocer a las comunidades indígenas y conocer también las necesidades y por sobre todo poder no de alguna manera descartar de inmediato un proyecto minero, también otro tipo de proyecto, sino que más bien hacer un trabajo entre las dos partes, que todos se pueden beneficiar y no tener los problemas que hemos visto desgraciadamente en otras ocasiones? Bueno, la relación entre minería y pueblos indígenas, comunidades locales en el norte de Chile es muy antigua, es multimilenaria. De hecho, la minería nace y la inventan las mismas comunidades indígenas de la zona hace más de 3000 años, y eso es algo que se refleja en los nombres de los proyectos mineros, como Chuquicamata, Coyahuasi, son todos nombres de indígenas, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente que han existido ciclos de desarrollo minero o de decaimiento minero, pero siempre han estado los pueblos viviendo a la orilla, en este caso del río Loa, o de algunas cuencas que la minería requieren del agua de las mismas para poder desarrollarse. Entonces, la pregunta de cómo ir desarrollando una relación virtuosa conforme a esta noción de una economía cíclica, ¿no es cierto?, tomando en cuenta el territorio en su integridad, cómo manejar los temas hídricos junto con los temas patrimoniales, con los temas de gestión territorial. Hoy día existe la tecnología, existen las capacidades para llevar adelante procesos de desarrollo de las comunidades locales que incluyan en su perspectiva el vivir o estar cerca de una empresa minera. Diálogos entre empresas mineras y comunidades locales han existido desde siempre. El tema es la calidad de ese diálogo, cuándo se desarrolla. ¿Cómo evalúas tú la calidad que se ha dado? O sea, estamos hablando de una actividad y una relación centenaria, pero evidentemente la modernidad tiende a este tipo de relaciones generar varios problemas. También algo que es muy positivo, el empoderamiento de las comunidades, de las culturas indígenas con respecto a no dejarse llevar muchas veces por cosas que son más bien del desarrollo, pero que evidentemente tienen que generar un aspecto de unidad, de armoniosidad con el proyecto que se está desarrollando o pensando. Exactamente, hoy día no hay excusa para no desarrollar proyectos que sean técnicamente sustentables, viables, un tema de cantidad de recursos económicos que se pueden disponer, pero las tecnologías para llevar proyectos de calidad total existen, y esto implica también en el plano de las relaciones sociales, de cómo una empresa, y esos son los estándares que hoy día se cumplen más por parte de las empresas transnacionales o internacionales, canadienses, australianas, que tienen estándares más altos en sus países. ¿Ahí aparece la asimetría en términos de la evaluación de proyectos por parte de la empresa? Exactamente, hay una... ¿Desconocimiento?
de parte de la empresa, existe, en el caso de las empresas canadienses, existen políticas de derechos humanos orientadas a los pueblos indígenas muy precisas en cuanto al reconocer los derechos humanos de los pueblos, los mecanismos de participación, incluyendo los beneficios directos, claro, ellos mecanismos de consulta. han tenido una discusión y problemas bien serios hace bastantes años y han llegado a un punto donde justamente son quizás los que llevan todo el tema de la relación con las comunidades indígenas. Y operan en Chile. Y operan en Chile, pero ¿qué pasa con las empresas chilenas o aquellas que son de otros países que pueden estar desmarcados, digamos, de esta experiencia que tiene la empresa? Bueno, en los países como Canadá o Australia, estas empresas han desarrollado ya mecanismos de diligencia de vida permanente, de calzar los intereses, expectativas y derechos de ambas partes, es una práctica que llevan años desarrollando. En Chile y las empresas chilenas, por desgracia, no tienen esta misma cultura del diálogo que está desarrollando. Cuesta mucho que lograr los estándares que ha venido fijando la Corte Suprema, que habla de las consultas indígenas deben establecer un diálogo genuino en el cual las comunidades tengan posibilidades de intervenir significativamente en los proyectos. La vara está alta, pero las empresas en Chile todavía, las chilenas, ¿no?, y hay algunas de mayor fama que otras. Tenemos a Soquimich como un caso ejemplar o anti-ejemplar, si se quiere, en cuanto a las relaciones que pueden existir en distintos ámbitos, laborales, ambientales, sociales, en que se ve que existe un déficit muy grande en la cultura de diálogo, donde lo más importante es poder emparejar la cancha, es decir, se dan diálogos en contextos asimétricos donde están las grandes empresas transnacionales. Claro. Hay comunidades locales muy pequeñas que no tienen las capacidades para dialogar en términos técnicos o en pie de igualdad. Y te pregunto ahí porque también pasa lo siguiente, que es algo que desgraciadamente se ha repetido en la historia, que hay un diálogo constante entre la empresa que está evaluando el proyecto y la comunidad indígena en este punto, al comienzo, cuando se evalúa el proyecto. Luego el proyecto está en operaciones y muchas veces ese diálogo se rompe o se pierde, porque finalmente lo importante era entablar el proyecto. Finalmente, ¿cómo se ha mantenido a nivel de las empresas esa discusión? Y no solamente viendo a la empresa como la causante de los problemas, porque también pueden haber problemas desde las comunidades que generan este tipo de quiebre en la relación. Sí, yo distinguiría los proyectos en función de los permisos o las licencias que tienen para operar. Tienen licencia desde el punto de vista ambiental y social, ¿no es cierto?, que es lo que deben procurar para poder operar con un horizonte, digamos, de paz. Entonces hay una situación, lo que yo llamaría de prediálogo, que es cuando los proyectos mineros están en su fase de diseño, y ese es el momento en que debieran poder ya estar opinando o siendo informadas las comunidades indígenas. Incluso un paso antes. Al momento de otorgar las concesiones sobre recursos naturales, llámese agua, suelo, subsuelo, debieran las comunidades indígenas ya participar en la toma de decisiones respecto del otorgamiento de estos recursos naturales, que es un tema que en Chile no se toca, en otros países sí. Antes entonces de ingresar un proyecto, un estudio de impacto ambiental, debiera ya haber acordado con la comunidad local todos los aspectos más ríspidos o los aspectos más conflictivos, claro, para que en el proceso ya de consulta o en el proceso de participación ciudadana las comunidades ya vayan haciendo ver sus puntos de vista, sus diferencias, sus expectativas, sus intereses en contraposición o no al proyecto. Te interrumpo, vamos a seguir conversando sobre eso, Alonso. Estamos hablando con Alonso Barros de la Fundación Desierto de Atacama. Hacemos nuestra primera pausa, no se vaya, ya seguimos con más Reporte Minero. Regresamos a Reporte Minero, estamos hablando de la relación que tiene que existir en la industria. Insisto, que tiene que existir y que gracias y bastante positivo existe con las relaciones de comunidades y empresas. Estamos hablando con Alonso Barros. Alonso, tú nos contabas lo que hace la Fundación Desierto de Atacama, el trabajo también que se ha dado con las compañías, con las comunidades indígenas para poder mantener lo que es también la identidad de un pueblo sin evitar lo que es la inversión y también los proyectos que se generan. Pero siempre cuando vemos que se entabla un diálogo, una relación para poder enmarcar en un proyecto, quizás no solamente minero, energético, por ejemplo, la gente de afuera piensa, bueno, pero aquí es un tema que se soluciona solamente con plata. Desde tu experiencia, ¿es así? ¿Es finalmente el dinero, la compensación, el dar trabajo, las grandes claves para poder solucionar un futuro eventual conflicto? La verdad es que en la experiencia mía no es así, no se arregla todo con plata, aunque los temas técnicos y ambientales también tienen que ver con
obtener los recursos para compensar, mitigar o reparar daños. Entonces, la discusión que se da usualmente en lo que yo te decía que se llama la diligencia debida entre empresas y comunidades locales es hacer este calce entre las expectativas, derechos y intereses de una parte con las expectativas, derechos de la otra, pero esto se da en condiciones de gran asimetría de información. Entonces, la primera tarea para lograr el estándar de diálogo genuino, que es al que tú aludes, es emparejar la cancha poniendo a disposición de las comunidades locales recursos suficientes, ya sea estatales o de las fuentes que estén dispuestos a financiar un proceso de diligencia debida para poder hablar de tú a tú. Ya. Y cuando se habla de tú a tú... para igualar, ¿no? Primero igualar la cancha. Una manera de compensación, como pensé. Primero no, lo primero es igualar las condiciones para un diálogo equitativo, porque esa es la garantía de que puede haber relaciones de largo plazo sin conflicto, es que hay procesos formales de diálogo que en el proceso de consulta además implican que las comunidades indígenas van pidiendo que los servicios públicos se vayan pronunciando sobre sus inquietudes, suelo, aire, etc. Y frente a las medidas que ha propuesto la empresa en su estudio de impacto ambiental, que son medidas de compensación, mitigación, reparación, seguimiento. Y también pueden haber medidas voluntarias que desempeñen. Entonces, obviamente que hay recursos detrás de estas medidas, pero lo importante son, esta medida de compensación va a impedir o cómo va a compensar la destrucción de una vega o un bofedal en este sentido. Y lo otro que es muy importante, que no tiene que ver con plata, es que lo que importa más es qué pasa después. Una vez que la comunidad recibió fondos, porque en el caso de las comunidades atacameñas del Salar de Atacama, un 3,5% del valor de venta de litio de la empresa Rockwood, ¿ya? Esos son 10 millones de dólares anuales. ¿Qué hacen las comunidades después con esos recursos? Porque si eso lleva a la anomía, a la destrucción social, a los conflictos, al faccionalismo, significa que no importa la plata, si esto va a generar división y procesos de pérdida cultural y de pérdida de desarrollo. Entonces, de alguna manera la empresa ahí no se tiene que desligar de esa comunidad. No se puede. No se puede. Hoy día por temas de compliance, que se le llama, deben cumplir con estándares internacionales donde evidentemente los recursos que invierten en comunidades locales no pueden ir a borracheras o simplemente a repartijas, sino que hay un deber también de velar porque estos fondos sean empleados para los fines de desarrollo para los cuales fueron destinados en cuanto a medidas de compensación, mitigación o reparación. Te quiero preguntar Hoy día no se reparte plata. No se reparte plata por repartir, tiene que haber también un tema. Tiene que haber un plan de desarrollo. En el caso de los atacameños, el 3,5% está específicamente condicionado que los atacameños tengan planes de desarrollo territorial auditables. Ahora, lo importante es que es desde las comunidades, desde su autonomía territorial, política, económica, jurídica, como dueñas de los territorios, en esa capacidad es donde pueden dialogar de tú a tú, cosa que existe hoy día una gran asimetría y una gran zona gris relacionada con la propiedad del suelo, que más de 51% del suelo nacional pertenece al fisco. Claro. Y eso genera una serie de zonas grises y discusiones entre pueblos indígenas, empresas de energía también y minera, y el Ministerio de Bienes Nacionales, que hoy día en Chile no están bien resueltos. Hay un ordenamiento jurídico. Me queda un par de segundos, Alonso, pero te quiero preguntar, ¿qué pasa con los sitios arqueológicos, con la identidad propia de las comunidades indígenas y cuando se trastoca de alguna manera, cuando hay un proyecto de inversión que se puede llevar a cabo? Es que los sitios arqueológicos, y en el caso del patrimonio monumental de los geoglifos, es que es un tema en el cual nadie puede, y todos entienden de que son dignos de la mayor protección y de velar por legados que son fundamentales. Entonces, en el contexto del desarrollo de proyectos mineros, hay algunas empresas que lo han visto como un problema para el desarrollo de su expansión o de la extracción de minerales, y otras empresas que lo han visto como oportunidades para la compensación, protección, reparación, mitigación o las posibilidades de desarrollo relacionado con turismo como alternativa al tema minero. Entonces, a mi juicio, lo que es posible realizar en Chile hoy, con imaginación, con voluntad de servicio, la Fundación hizo todos estos esfuerzos de proteger Chukchuk sin recursos, a base de voluntariado, a base del esfuerzo desde abajo. En Chile es posible lograr mejorar los estándares con voluntad, con voluntarismo, con ganas de hacer valer los argumentos de la protección y la conservación, como en este caso. Bien, Alonso Barros, muchísimas gracias por acompañarnos en Reporte Minero, un tema tan relevante para la industria que muchas veces olvidamos, pero que tiene que estar ahí, presente en todo el desarrollo. Muchas gracias a ti. Que esté muy bien. Hasta la próxima.